Bienvenidos a este nuevo video, estimados colegas docentes y profesionales de otras áreas. Vamos a analizar ahora en este video un tema que es súper importante. Los demás también son importantes, pero normalmente este es cuando tú sientes que te están hablando en otro idioma que tú desconoces cuando encuentras las matemáticas. Y es cuando usamos las expresiones como eso está en chino. No está en chino, está en español. Realmente está, no en español, en un lenguaje universal, ya que la matemática es un metalenguaje. Y hay que entender algunas expresiones y realmente no es que sean muy complejas. Aquí tenemos unos ejemplos donde vamos a ver la frase, está en un texto, digámoslo que por extensión. Y a la derecha vamos a encontrar su representación matemática o su expresión algebraica, que es realmente el término exacto. Entonces vamos a ver algunas expresiones y luego al final vamos a ver cómo convertimos un texto o una frase en una expresión algebraica o su representación. Bien, entonces primero vamos a ver la primera frase, vamos a ver varias para que nos hagamos la idea. Realmente estas son las más comunes y que podemos encontrar en la prueba para algunas veces solucionar problemas. Y ahorita les voy a mostrar uno que salió en una prueba una vez, entonces quiero compartirles ese. Y después de esto, pues podemos pasar ya al ciclo de analizar preguntas. Es el ciclo que todos estábamos esperando y que, bueno, ya nos vamos a divertir un poco para aprender y poder llegar con seguridad y con mucha fortaleza a nuestra prueba de aptitud matemática, que por fin ya estamos entendiéndola. Bien, entonces, aquí vemos la primera frase, dice que la suma de 2 y un número. Cuando nosotros leemos eso en un problema, la verdad algunas veces no nos llega la idea, ¿qué quiere decir eso? Algunas veces sentimos que nos falta información. Entonces realmente nosotros podemos encontrar eso, la suma de 2 y un número, mírenlo aquí. Es sencillo como esto, miren, la suma de 2 y un número cualquiera. D representa una cantidad desconocida. También pude haber puesto 2 más X, o pude haber puesto 2 más Y, o 2 más Z. Igual, la letra representa una cantidad desconocida. Ahora vemos otro ejemplo. Miren este ejemplo que está aquí. 3 más que un número. Entonces aquí está 3 más que un número. A ver, hay que entender un poquito esa frase. 3 más que un número. Entonces, uno podría pensar algunas veces que me están haciendo una relación pues de comparación o de orden, como 3 mayor que, no. Aquí simplemente vemos una simple suma de 3 más un número, míralo aquí. 3 más un número, también podrías hacerlo como 3 más X. ¿Sí? Entonces, esta es una forma de ver casi que el ejemplo anterior, podemos decir 2 más que un número y sería exactamente lo mismo que está acá arriba. Entonces, esta es una forma de interpretar esto. Ahora miren la diferencia entre un número y 5. Entonces, la diferencia entre un número y 5 es A menos 5. La diferencia entre un número, que en este caso es A, y 5. Entonces, ahí está. Pude haberlo también hecho de la siguiente manera. X menos 5 o Y menos 5 también era válido. Entonces, como quieras, cualquiera de las letras representa un número. Un número es algo desconocido. Y 5, entonces A menos 5. 4 menos que N. Ahí está 4 menos que N. Este es bastante ya un poco más claro. Ahora vemos este. Bueno, como vemos aquí, un número aumentado en 1 sería K más 1. O pues tú lo puedes reemplazar también, por ejemplo, por X más 1 o N más 1. Da igual. Ahora, un número, cuando me dice un número, es cualquier cosa, o sea, X, Y disminuido en 10 sería Z menos 10 o
x menos 10 o y menos 10, cualquier cosa. Ahora miren este. El producto de dos números. Producto significa multiplicación. Y aquí vemos A, B. También lo podemos representar de esta manera. Da igual. Ahora vamos a ver este ejemplo que es bastante interesante. Donde vemos 2 veces la suma de dos números. Esto normalmente es cuando ya empezamos a hablar de que está en otro idioma. 2 veces la suma de dos números. Bueno, aquí vemos. Primero hay que tomar esto. La suma de dos números. Mírenlo aquí. Ya esto lo habíamos visto en ejercicios anteriores. La suma de dos números. Y 2 veces. O sea, 2 veces la suma de dos números. También lo puedes representar como 2 por A por 2 por X más Y. Y exactamente lo mismo. Ahora miren este, que es muy diferente al anterior, pero podrían confundirse algunas veces. 2 veces un número sumado al otro. Ahí está, 2 veces un número sumado al otro. O lo que es lo mismo, 2x más y o cualquier otra letra. Miren que ahí está la estructura. 2 veces un número sumado al otro. Recomiendo que lean despacio estas frases porque algunas veces hay que volverlas a releer para entender qué es lo que queremos llevar a expresión algebraica. Ahora, 5 veces un número, bueno, simplemente es una multiplicación de 5x. Ahora, miren este que fue cuando yo les empecé a hablar, que estábamos viendo división por 10 y les hablaba que podíamos representar una división como A dividido entre B. Y que esa división la podemos llevar a una fracción A sobre B. Bueno, llegó el momento. El cociente de dos números. Cuando a ti te dicen cocientes, te están hablando de división. Entonces, el cociente de dos números siempre lo representamos como A sobre B, como una fracción. O también X sobre Y, o M sobre N, que son las más comunes. En fin, siempre va a ser una división. Entonces, como ven, aquí tenemos una parte del lenguaje matemático. Es importante entenderlo. Es tratar de llevar esto. Y miren que no hemos hecho nada complejo. Todas son operaciones sencillas: suma, resta, multiplicación y división. No hemos hecho absolutamente nada complejo. Es lo que escribimos en los problemas, llevarlo a una expresión algebraica, una representación matemática. Entonces, vamos a ver ahora otro grupo de expresiones que nos van a apoyar a entender esto. Aquí vemos, bueno, ya esto lo habíamos visto, la suma de dos números, bueno, mírenlo, x más y. 10 más que n, bueno, ese 10 más que n es simplemente una suma. Un número aumentado entre ellas, esto lo habíamos visto ahorita lo vimos como un número aumentado en 2, ahí está A, un número aumentado más en 3, ahí está. Un número disminuido en 2, listo. El producto de P y Q, aquí está, o el producto de dos números, también podría ser. El antecesor de un número cualquiera, el antecesor de, por ejemplo, de 5, ¿cuál es el antecesor? Es 4, y el antecesor de 4 es 3. Entonces siempre estamos restándole 1, entonces miren, el antecesor de un número cualquiera siempre será x menos 1, donde x es el valor y se le va a restar 1. Por ejemplo, el antecesor de 5 sería 5 menos 1 es 4. El sucesor de un número cualquiera, bueno, el sucesor de 4 será 5, el sucesor de 5 será 6, siempre estamos sumando 1, por eso aquí sería x más 1. Ahora miren este que es muy parecido al de ahorita, 3 veces la diferencia de dos números. Aquí está la diferencia de dos números, a menos b, y es 3 veces la diferencia de ese número, obtenido de la diferencia. Ahora, 10 más que 3 veces un número. 10 más que 3 veces un número. La diferencia de dos números. Ahí está la diferencia de dos números. Entonces, como ven, esta expresión, yo sé que de pronto ahora no han captado toda la idea. Pero si notan, es tratar de leer claramente lo que dice la frase. Y eso es bien importante. Miren que allí no hay ninguna operación compleja, solamente es expresar operaciones de suma, resta, multiplicación y división
en palabras. Eso es lo que hay que hacer, es saber leer. Ahora vamos a ver un ejemplo. Vamos a llevarlo aquí al ejemplo que tenemos aquí. Y tenemos este caso. Entonces, no voy a entrar a resolver el ejercicio porque no es el objetivo de esta parte, pero voy a llevarlo al planteamiento para que vean cómo yo paso un problema y lo planteo en expresiones algebraicas para simplemente después solucionarlo. Pero de momento no lo voy a solucionar para que ustedes vean solamente cómo se plantea. Entonces me dice, hallar un número de 2 cifras sabiendo que la suma de las cifras es 12 y que la primera de ellas es el triple de la segunda. Sí, elegí este ejercicio porque normalmente cuando uno lo lee y uno no tiene experiencia con este tipo de ejercicio, uno dice, ¿cómo resuelvo esto? Bueno, entonces vamos con pasitos. Dice hallar un número de 2 cifras. Entonces, yo sé que todo número, o lo que voy a hacer, todo número de 2 cifras, todo número de 2 cifras tiene esta forma, XY, o sea, estamos hablando de dos números, por ejemplo, 1, 0, ¿verdad? Es un número de 2 cifras, X es 1, Y es 0, o por ejemplo 25, está formado, tiene esta misma estructura. Yo debo partir de esa. Otro ejemplo, por ejemplo, podemos ver el 37, donde si vemos la estructura del número de 2 cifras, 3 vendría siendo X y 7 vendría siendo Y. Entonces ya tenemos claro eso, que un número formado de 2 cifras, X, Y. Entonces miren que ya tenemos nada más con la primera frase, hallar un número de 2 cifras. Allí tenemos ya una información preliminar. ¿Por qué esa información es importante? Vamos a ver. Dice, hallar un número de 2 cifras sabiendo que la suma de las cifras es 12. Entonces me dice, las cifras en este caso, yo voy a decir que X es la primera cifra y Y es la segunda cifra. ¿Sí? Eso lo debo tener claro, que fue lo que planteé ahora. Dice, la suma, aquí está, miren, sabiendo que la suma de las cifras es 12. Entonces, la suma de las cifras es 12. Y que la primera de ella, en este caso la primera cifra es X, es el triple de la segunda. O sea, la primera de ella es, cuando dice es igual, es el triple de la segunda. Entonces aquí vemos ya la solución. Mírenlo, voy a usar aquí este color, el color mágico. Bueno, como ven, aquí ya tenemos toda la expresión algebraica de este texto que tenemos acá. O sea, que yo puedo decir fácilmente que esto que está aquí es exactamente igual en esto. O sea, en otro idioma, digámoslo así, pero es exactamente igual. Yo puedo leer aquí que la suma de los dos números es 12 y que la primera cifra o el primer valor es igual al triple del segundo. De hecho, dije que no lo iba a resolver, pero para mostrarles ya el efecto del ejemplo completo de que sí hay un resultado, pero lo que me interesa es que entiendan esta parte que tenemos hasta aquí. Identificar primero que es un número de 2 cifras. Aquí está el número de 2 cifras. Luego que la suma de las cifras es 12. Aquí está la suma de sus cifras es 12. Y que la primera de ellas, en este caso la primera es X, mírenlo. Bueno, es de vital importancia que tú entiendas esta parte, ya que la solución la vamos a ver un poco más adelante en detalle, pero ahora te puedo mostrar esto. Por ejemplo, aquí me está diciendo que X es igual a 3Y. Como X es igual a 3Y, yo puedo poner aquí esta X como 3Y. Miren lo que pasa. Ojo, voy a reponer aquí X más Y es igual a 12. Esto mismo. Pero me está diciendo que X es lo mismo que decir, o X es lo mismo que decir 3Y. Entonces yo pongo 3Y, que es la X, más Y igual a 12. 3Y más Y me daría 4Y igual a 12. Y es igual a 12 cuartos, porque el 4 pasa a dividir igualito que lo hacíamos ahorita. Obviamente yo sé que Y es igual a 2 entre 4, a 3. Aquí tenemos el segundo dígito
del número de 2 cifras. Bien, como yo tengo este valor que ya les dije que es el segundo dígito del número de 2 cifras, debo encontrar el primero. Y es sencillo. Sería x más y igual a 12. Entonces sería x más y, pero y acabamos de encontrar que es 3, igual a 12. Despejo x sería 12. Este 3 está sumando, pasa a restar del otro lado, básicamente se mueve para allá. Quedaría que x es igual a 9. Y aquí tenemos el otro valor. Concluyo que el número de 2 cifras xy es x vale 9 y y vale 3. Y efectivamente el número 93, que es la respuesta, cumple con lo que se dice aquí. Si tú sumas estas dos cifras, 9 más 3, 12. Y la primera cifra es el triplo de la segunda, porque 3 por 3 es 9. Y aquí encontramos la solución. Pero obviamente este no es el objetivo de este apartado. Aquí solamente era que tú comprendieras el lenguaje matemático y vimos un ejemplo práctico que te garantizo que ahorita en las preguntas vamos a analizar este tipo de problemas con completo detalle y vamos a explicar todo este procedimiento. Aquí solamente era para mostrarte un ejemplo funcional del lenguaje matemático y de las expresiones algebraicas y cómo pasar de texto a expresiones algebraicas. Bueno, espero que te haya gustado el video. Nos vemos en los videos de preguntas, que van a estar bien interesantes, y ahí es donde empieza lo divertido de la prueba de aptitud numérica. Recuerda que si tienes, de aptitud matemática, disculpa, recuerda que si tienes preguntas, ahí durante el video te he mostrado el WhatsApp y te he mostrado el Telegram. Entonces, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier comentario, me lo puedes dejar allí y seguro te voy a responder, o alguno de los profesores que están atendiendo las preguntas. Nos vemos